Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Cuida tu salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, que es autolesiones en adolescentes, ¿qué hacer? Y estamos con... Con Modesto Solís Espinosa, soy doctor en psicología y salud y pues tengo ya cierto tiempo de experiencia con adolescentes en escuelas, sobre todo trabajando este tipo de situaciones. Gracias, doctor Modesto. Y una servidora, la psicóloga Aurora de la Rosa. También he tenido algunas experiencias en secundaria con adolescentes. Y pues bueno, doctor, hablemos del tema, ¿qué son las autolesiones? Muy bien, las autolesiones son heridas de un daño bajo, son heridas que se realiza una persona a sí misma y que se hacen sin una intención de quitarse la vida. Generalmente se realizan para que la persona pueda reducir un estado emocional negativo. Podríamos decir que si tiene mucha ansiedad, mucho estrés, mucho enojo, mucha tristeza, de alguna forma al momento de realizarse una herida física, se distrae de ese dolor emocional. Bien, una palabra que suena a veces en muchas ocasiones es el término cutting, ¿no? Ujú. Este término, ¿tú desde dónde lo ves o cómo lo ves o cuál sería la definición para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, pues sepan a qué se refieren cuando se habla del cutting? Sí, esto del cutting pues es la principal forma de autolesión. De hecho, hay en muchas escuelas en las cuales lo conocen como cutting. Si uno les menciona autolesión, de repente es como de, ¿y eso qué es? Casi como que no les queda claridad de, bueno, ¿a qué se refieren? Claro. Pero es el cutting, que es estas heridas con las cuales una persona se realiza una cortada Ujú. y que vamos, se pueden realizar con prácticamente cualquier utensilio, que esto es algo que es difícil de controlar porque realmente una cortada hasta uno se le llega a realizar por accidente con una hoja, entonces pues realmente puede ser con una gran cantidad de utensilios. Generalmente se realiza en el antebrazo, en los brazos, cerca de las muñecas. En ocasiones se llega a realizar en otras partes del cuerpo, que es Ujú. menos frecuente, sin embargo, pues la realizan por decir algo, en los tobillos o en el abdomen, con tal de que no puedan detectarlo otras personas. Sí, y hay otra cuestión aquí que justo se suele relacionar a este tema de autolesiones con los adolescentes, ¿no? ¿Habría alguna razón por la que asociamos este tema con los adolescentes? Así es algo que se llega a comentar bastante como si fuera solamente propio de la adolescencia, y esto es porque realmente se llega a dar mucho más en los adolescentes. En lo que vemos de inicio de las autolesiones, vemos generalmente que llega a ser como a los 10, 11 años en promedio, y es a lo largo de la adolescencia cuando más se da esta situación. Esto no quiere decir que no pueda haber adultos que lo realicen, sin embargo es en la adolescencia en especial cuando se da esta problemática. Será, yo creo que por parte de los cambios del proceso que están teniendo los adolescentes de crecimiento, de que no saben quiénes son, para dónde van, ¿no? Creo que estos factores tienen algo que ver. ¿Hay algunos otros factores que puedas añadir? Exactamente, podríamos decir de manera muy general que se juntan dos situaciones. Por un lado, el que no hay una comunicación de lo que le sucede. Generalmente un adolescente que se lastima tiene alguna problemática que no sabe cómo comunicarla, hay mucho temor de expresar lo que están sintiendo y vamos al otro factor, que es estas emociones no saben cómo manejarlas. Entonces, si una persona está pasando por demasiada tristeza, no sabe cómo comunicarla, cómo desahogarse, pues termina incurriendo en conductas de riesgo. Si se combinan estos dos factores en los adolescentes, pues ya se da la autolesión en muchos casos. Si hablamos de, ahora sí que de la experiencia en escuelas secundarias, cuando se llega a atender a estos jóvenes que se lastiman, generalmente la respuesta más común de ellos es de, pues sí, ya llevo 3, 4 meses que me empecé a lastimar, pero no he querido contárselo a mis padres. Y esto, vamos, es como fácil el 80% de los casos que refiere a esta situación. Sí, claro, y me parece importante también mencionar que en algún momento o en algún punto las redes sociales también pueden ocasionar algún impacto, ¿no?
con estas modas que salen de que hay que cumplir retos y entonces esos retos tienen que ver con que te autolesiones, ¿no? Pero justo por esta parte en la que los adolescentes se van a sentir parte de un grupo, se van a sentir aceptados por hacer algo que les están pidiendo, ¿no? Entonces también hay que poner como un poquito el ojo en qué están viendo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿no? Pues justo para que no sea este punto el que los siga jalando hasta pues llegar a algo más grave, ¿no? A consecuencias más graves. Sí, a Ujú, propósito de este comentario, pues sí se da mucho el contagio social, que ellos llegan a ver a alguien que se lastima y que esto, pues sí, ya se ha comprobado que hay cierta influencia para que alguien lo repita si ve que otra persona se hizo una herida. Incluso grupos de jóvenes que ellos mismos llegan a ver y se lo llegan a hacer la recomendación de, mira, toma, esto a mí me ayudó para sentirme mejor y ¿por qué no lo intentas? claro. Entonces, sí hay esta influencia social, pero yo sí quisiera como remarcarlo. Hay en algunos casos en los cuales se hacen estas autolesiones sin que nadie más lo sepa. Para que alguien se realice las autolesiones, llegue al cutting, tiene que ver con factores personales, de esta falta de comunicación, de cómo manejan sus emociones, no solamente la influencia de los compañeros. Ujú. Cuando hablamos de que es la influencia de los compañeros, es como si dijéramos, no, pues casi casi como tuvo un mal ejemplo y con eso ya bastó, cuando realmente es una realidad mucho más compleja que solamente eso. Y por parte de los retos es algo que, como bien lo mencionas, es muy importante. Sí se recomienda mucho esta vigilancia, este monitoreo de, bueno, qué es lo que están viendo. Ya hoy en día ellos pasan una gran cantidad de tiempo en el celular y pues muchas veces uno como padre no tiene idea ni siquiera de qué es lo que ven. Claro, sí, así es. Y pues bueno, ya mencionamos que hay factores sociales, que hay factores emocionales y de los factores personales, ¿cuáles tú detectas que pueden ser unos factores de riesgo? Como factores personales, ahí veremos igual parte de esto que tiene que ver con la comunicación, con la dificultad de expresar emociones y vemos también que está asociado con una gran cantidad de problemáticas, que hay muchas otras situaciones detrás. Algo que yo le comentaba a veces en orientación en escuelas era, pues mira, sí se está autolesionando, pero realmente eso es como la punta del iceberg. Realmente hay muchos problemas de fondo, hay muchas más cosas que están detrás de esa autolesión. Y ahí vemos desde situaciones en las cuales hay violencia familiar, que hay consumo de sustancias, que hay acoso en la escuela y que son los compañeros que pues de alguna forma les están orillando a esa situación, Ujú, casos en los cuales ya ha habido violencia sexual y que ya de alguna correcto. forma se tiene el antecedente, pero que es algo que les está generando pues todavía mucho sufrimiento al momento en que se hacen las autolesiones. Claro, yo sumaría también aquí, doctor, que a veces se sienten presionados académicamente, ¿no? Con la exigencia de voy a sacar 10, necesito sacar 10, tengo que sacar 10. Y eso puede pues orillarlos a sentir esta presión justo de todo este cúmulo de emociones, sentimientos, cambios y demás, y entonces pues por ende se autolesionan, ¿no? También creo que el contexto familiar en el que Ujú. viven, si sufren violencia, ¿no? También puede orillarlos un poquito a eso y por ende esta violencia, pero entre sus pares, que suele darse también el famoso bullying, ¿no? Ahí agregaría con esto de las calificaciones, es algo que pues afecta demasiado, pero también hay veces que, digamos que la forma en la que se ve en la escuela a veces pareciera que quien se hace las heridas o que tiene problemáticas es quien lleva bajas calificaciones. Ujú. Pero algo muy interesante que vemos aquí es que realmente quien se hace las heridas puede ser cualquiera, puede ser desde el que tiene el mejor promedio al que tiene el peor promedio. Realmente tiene que ver con muchos otros factores, pero desde luego hay quienes sí lo dicen, es que me siento rebasado, no sé cómo hacer con esta situación, tengo que obtener el 10 y que incluso cuando ellos no obtienen el 10, tienen por decir 9.5, es de chin, ya no sé cómo hacer con esto. Claro, y algo importante e interesante que ahorita con tu comentario se me vino a la mente es cómo a veces etiquetamos, ¿no? En este Ujú. de, no, pues es que los que van en bajas calificaciones son los que van a hacer tal cosa. No, es que los que van en altas calificaciones van a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, el estigmatizar, que es la palabra correcta, ¿no? También en este tema de autolesiones, pues hay que ver también que cómo la estamos utilizando, cómo estamos enfocándonos
en el cuidado de nuestra salud mental, vaya, en general, ¿no? Y entonces con esto, ¿cuáles tú consideras o cuáles podrías mencionar o decirnos que pueden ser unas señales de alerta y cómo detectarlas, ¿no? Porque hay algunos padres de familia que pueden mencionar o pueden tener la duda, ¿no? Que si su hijo se corta los brazos, que si significa que ya no quiere vivir o por qué se lastimarían a propósito. Entonces, como para ayudar a los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Qué señales de alerta hay? Sí, sobre estas señales de alerta, pues la mayoría va enfocada a que ellos tratan de ocultarlo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en estos días de marzo, de abril, cuando hace muchísimo calor Ujú. y que ellos van a estar con el suéter, van a estar con la chamarra, van a estar buscando cubrir sus brazos a toda costa. Que si van a hacer algún deporte, no sé, a veces les piden en las escuelas, tiene que ser, no sé, el pants short y alguna playera corta, y ellos a toda costa evitan que se vea los brazos, que es donde más se da el cutting, Ujú. el que ocupen demasiadas pulseras. Hay Ok. algunos jóvenes que llevan pulseras que los cubren de aquí para Ujú. acá y que pues evidentemente están tratando de ocultarlo. En ocasiones puede ser que ocupen vendajes, curitas de manera muy frecuente y que uno dice, bueno, pero es que ¿por qué se está accidentando tan seguido? Claro. Y que de fondo es, pues realmente no ha sido un accidente, sino que más bien ellos lo han realizado. Ujú. Y por otro lado sería el aislamiento, que en muchos casos, pues además de que no están compartiendo lo que sienten, de que no comunican la problemática, pues llegan al punto en el cual pues tratan de aislarse así de no quiero que vean lo que estoy haciendo, entonces si me preguntan cómo estoy voy a decir pues bien o mejor me alejo, no digo nada, Claro. entonces serán como de las señales principales. Justo, y en esto es algo importante también, ¿no? Si ya detecté que mi hijo, mi hija adolescente, pues se lastimó, se autolesionó, tampoco es como que voy a estar 24/7 ahí sobre él, ¿no? Y siempre vigilante. Hay que también aprender a darle su espacio, ¿no? Que eso ya sería un poquito acerca de cómo ayudarlos o qué intervenciones hacer o estrategias, ¿no? Para acercarnos a los adolescentes. Y en esto me parece que tú puedes aportarnos una experiencia. ¿Quieres compartirla? Sí, bueno, con respecto a los padres es una situación muy complicada porque, vamos, ahora sí que la variedad de situaciones que se llega a dar pues es muchísima. Hay desde padres que llegan y dicen, no, pues que por qué, y que tienen la idea de que ya están al punto de que se van a tratar de quitar la vida, cuando en realidad no, y que realmente era más bien para tratar de afrontar esas emociones que nos pudieron sacar de otra manera. Hay padres que llegan pues desconsolados y con la mejor actitud de decir, bueno, es que qué tengo que hacer, cómo lo puedo Ujú, apoyar. ujú, En otros casos más bien ellos llegan agresivos, incluso en plan de, bueno, es que por qué no lo están cuidando, por qué dejaron que se hiciera esto, y que incluso esa agresividad la trasladan a los mismos hijos, al punto de que por ahí en algún caso se llegó a dar que pues fue de, no, pues ahora te pego, si te quieres lastimar, mejor te lastimo yo. claro. Ahora sí que lo fundamental para cuando uno llega a enterarse de estas situaciones es que uno pueda hablar con ellos, que uno les dé este espacio para hablar del tema, sí preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes que puedes contar conmigo? Y de alguna forma ser congruentes con esto, porque realmente muchos adolescentes tienen la percepción de que no se les va a escuchar, de que están solos y que incluso ven a los padres más bien no como alguien en quien puedan recibir cierto apoyo, sino más bien le ven como si fuera alguien de quien tienen que cuidarse, de quien Ujú, tienen que ocultar su ujú. vida personal, emocional, en lo social, en todos los aspectos. Claro, sí, y aquí quiero rescatar el punto en el que dices que hay padres que han pensado que su hijo está intentando suicidarse, ¿no? Y hay que hacer esa diferenciación que ya en otro tema ya se vio, ¿no? Un poquito, pero lo recordamos, no está de más, en el que para que sea una autolesión, en este caso hablando de adolescentes, no necesariamente debe tener en sí que sea un intento de suicidio, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo, es decir, el adolescente que se autolesiona no está pensando como tal en el intento de suicidio. Hay que indagar primero, ver si en realidad tiene ese pensamiento, esa ideación, ¿no? Para entonces ya poder catalogar como tal, pero si Ujú. no, simplemente es una autolesión, ¿no? Eso.
Sí, de hecho es algo que se tiene que indagar. El solo hecho de ver a alguien que se causa una herida, pues quizás como sentido común o lo que más uno escucha es de pues que se está tratando de quitar la vida, sobre todo porque también muchas de las heridas se realizan cerca de la muñeca y pues bueno, ya se tiene como una idea de que eso quiere decir que va a haber como un intento. Sin embargo, pues la mayoría de los casos no tienen ni siquiera ideación suicida. Es una conducta que se da bastante en adolescentes, especialmente en secundaria, y muchos de ellos en realidad se hacen una herida. Experimentan también que en muchos de estos casos es querer saber qué era lo que se sentía Claro. y ya no lo volvieron a realizar. Pero sí quisiera comentarte de un caso, pues algo con lo cual se tiene que indagar bastante. Eh, una chica que entrevisté hace bastante tiempo me mostraba una herida y yo dije, bueno, pues parece que no es algo tan grave, pero de todas formas uno tiene que hacer estas preguntas, uno no puede descartar el riesgo. Claro. Y pues ella me decía, pues sí, es que la verdad sí he pensado en la muerte. De hecho, sí me intenté quitar la vida. Okay. Yo miré en ese momento la herida y pues realmente parecía un rasguño. O sea, realmente hasta yo lo primero que pensé, ahora sí que con la inexperiencia en ese momento de, pues a lo mejor y no es algo grave, esa herida pues se va a curar en menos de una semana, ni siquiera va a dejar un rastro, pero ella me comenta, es que de repente yo cuando me quedo cerca del arroyo y viendo cómo pasan los carros, yo me quedo viendo y pienso en qué momento podría dar ese paso. Entonces se tiene que preguntar, se tiene que indagar, aunque en la mayoría de los casos no hay ni siquiera un pensamiento de muerte ni intención de quitarse la vida, uno sí tiene que realizar la pregunta y analizar si es nada más la autolesión, que también es algo grave que se tiene que atender, o si es algo que ya también involucra estos pensamientos de muerte e incluso el riesgo de que la persona vaya a tratar de buscar formas más letales de hacerse daño. Así es, sí, justo. Y con esto, pues también pensar en el mito tan conocido, ¿no? De que el adolescente que se autolesiona es porque está llamando la atención, ¿no? Entonces empezar por cambiar ahí un poquito esa frasecita que tenemos constantemente, ay no, ya está llamando la atención, ay no, ya quiere no sé qué, ¿no? Entonces, si está llamando la atención, pongámoslo así, está llamando la atención es por algo, ¿no? No la está llamando nada más porque quiere. Entonces hay que ver qué está pasando con mi adolescente, con mi niño, con mi niña, con el joven, ¿no? Porque también suele darse. Y en este sentido, pues quiero recapitular así brevemente algunos puntos que serían consejos para los padres de familia, que sería para acercarse a su adolescente, mantener la calma y evitar el juicio, ¿no? Lo que decías de este papá que, pues entonces yo te lastimo, si te quieres lastimar, pues yo te ayudo, ¿no? Entonces no, más bien estar calmados, evitar enjuiciar a nuestros adolescentes, escucharlos sin presionarlos, dándoles su espacio, no minimizar sus emociones, son importantes, ¿no? Si para ellos el que haya pasado una mariposa ya les dolió, es lo de ellos, es lo que les está pasando en este momento. Si para nosotros como adultos o como padres no significa tanto, pues para ellos sí. Entonces es validar lo que están sintiendo en ese momento. Evitar castigarlos o amenazarlos. Si te vuelves a cortar, ya te voy a quitar el celular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, eso no va a funcionar, ¿no? Y obviamente el buscar ayuda profesional. Si yo como padre, como madre de familia no sé cómo abordar este tema con mi hijo, pues busco ayuda, una ayuda profesional, tanto para mí como para yo entender qué está pasando el proceso, pero también como para mi adolescente. Y en este sentido, pues informarme acerca sobre la salud mental, qué son esto de las autolesiones, qué puede haber, algo más allá. Fomentar las actividades de regulación emocional en casa también puede servir, ¿no? Hacer algún otro tipo de actividades que ayude pues a integrarse, a escucharnos cómo nos sentimos. Tal vez hubo un momento en el que nos enojamos por algo que pasó porque no recogimos la casa. Bueno, ya nos enojamos, no dejarlo ahí, sino hablarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Nos organizamos de nuevo, ¿no? Eso creo que va ayudando también a esta situación. Cuidar pues cada uno nuestra propia salud mental, ¿no? Esto en general hablando como en el núcleo familiar, vamos a decirlo así. Algunos consejos que tú tengas para abordar
cuando suceden estas autolesiones o cuando se descubren en el contexto escolar? Y bien, en el contexto escolar, pues es donde más frecuentemente se detectan. Ahora sí que ya por la misma velocidad del ritmo de vida que se lleva, que en ocasiones es de que uno va a trabajar, va a casa, sale otro trabajo, y entonces de repente es como que uno ve a la familia menos que a los compañeros de trabajo. Sí. Llega a suceder. Entonces, pues esto afecta bastante la dinámica familiar y pues es en la escuela donde de repente ellos llegan a tener Ujú. más el apoyo de otras personas y ellos también comparten mucho tiempo con sus compañeros. Entonces es donde se llega a detectar muchas de estas ocasiones. Em, Ahora sí que lo primordial sería pues no tener estos prejuicios, justo lo que Ujú. mencionabas de, bueno, no es que quiera llamar la atención y en dado momento, si quisiera llamar la atención, ¿por qué? O sea, realmente está sucediendo Ujú. algo. Ujú. Ellos generalmente van a hacerlo hasta lo imposible para que uno no vea las heridas y esto también sería como la parte del cuestionamiento de, bueno, pero entonces, si pareciera o algunos dicen que es para llamar la atención, entonces ¿por qué lo ocultan? Claro. Al contrario, si ellos quisieran llamar la atención, sería como, mira, me lastimé y generalmente no sucede eso. Entonces, hay algunas recomendaciones que ya se han realizado y que están Ujú. por compartirse, en las cuales lo que se trata de señalar es que pues se tiene que ver esto de las autolesiones y el cutting como un problema de salud mental, no como una cuestión disciplinaria. Ujú. En las escuelas generalmente es de ya se lastimó, hizo algo que no debía, entonces ya reporte o Exacto. suspendido y ya de ahí no se le da más seguimiento. Ujú. Se les trata como si fuera un problema que ellos están generando y más bien es una cuestión de salud mental. Si lo trasladamos con otra temática, sería como si alguien estuviera deprimido y uno dijera, pues es que ¿por qué estás deprimido? Te vamos a reportar y a suspender, lo cual no tendría ningún sentido. Claro, sí, así es justo. Entonces, recapitulando, para no perdernos en un contexto escolar, algunos consejos serían, pues justo, ¿no? Que el ambiente sea empático, que sea seguro, estar también atento a las señales de alerta, si en la escuela también se empiezan a aislar, ¿no? Si no Ujú. conviven con sus compañeros, acercarnos con empatía, igual que en el contexto familiar, sin juzgar, ¿no? Evitar estos juicios. Eh, pues obviamente ofrecer orientación también, ¿no? Si soy un profesor que me lo encontré y tampoco en el momento no sé qué hacer, pues entonces si hay en mi escuela alguien que pueda orientar a este chico, a esta chica, pues entonces llevarlo con él, ¿no? Acercarlo para que hablen del tema, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Eh, También se sugiere que puedan hacer algunas regulaciones emocionales dentro de las aulas, ¿no? O en la escuela, también justo hablando de la salud mental, este, para que pues se tome en cuenta la salud mental, vaya, ¿no? Y que esto sea algo como que ayude sin exponer a quien se haya hecho autolesión, pero que pueda ayudarlo tanto a él o a ella como a todos los demás compañeros, ¿no? En esta regulación de las emociones. Y obviamente creo que en algún punto se debe incluir también a los padres de familia, ¿no? Sí. Cuando es muy necesario, sí se les comenta, se les hace saber lo que está sucediendo, también sensibilizándolos a ellos, ¿no? Porque cómo pueden reaccionar los padres de familia, pues no sabemos, ¿no? Y algo también muy importante es justo la capacitación de los profesores, de los que están en la escuela, ¿no? Justo para detectar estas señales, para saber cómo actuar, para saber a dónde asistir, a quién llamar, ¿no? Pues tenemos muy conocida la línea de la vida, por ejemplo, que es una primera línea a quien podemos acudir, tanto en el entorno escolar, si es que no sabemos a quién más acudir en el inmediato, en el entorno familiar, pues me comunico a la línea de la vida 800-911-2000 y pues ya con eso también recibo orientación sobre qué hacer en el momento en el que detecté que haya una autolesión o que tengo a un adolescente que se está autolesionando. Y también, ¿quieres agregar algo? Sí, Ajá. hablando sobre el contexto de las escuelas, que insisto es donde más se llega a detectar estas situaciones, Uh-huh. sí es muy importante la capacitación de los docentes, porque en ocasiones ellos son los primeros que generan este estigma, este prejuicio, y es como de, son los
ahora sí que los profesionales, los adultos, y hay veces que ellos llegan a perpetuar los prejuicios hacia quien se hace las heridas, tratándolos casi casi como si fuera justo esto de llamar la atención, como si fuera otro tipo de situaciones, y realmente pues sí hay que involucrarse con estos temas. Algo que uno podría plantear es que realmente en la escuela también se está procurando la salud mental. Ya no podemos ver la escuela como que es nada más impartir conocimientos y que nos, por decir una cosa, que sepan sumar y restar y lo más académico, sino que hay que ver la escuela también como algo que lo forma como seres humanos, ahora sí que para la vida, y esto involucra también lo socioemocional. Claro. Y hay veces que cosas de regulación emocional precisamente no las vemos en las escuelas. Entonces, cada vez que se hace alguna actividad que en ellos promueva el que manejen sus emociones, que la logren identificar, el que puedan tener estrategias de solución de problemas, ser más empáticos y mejorar su comunicación, todo eso sirve como prevención para estos temas. Entonces, es algo que se tiene que seguir, pues, ahora sí que invirtiendo en estos esfuerzos. Claro, y justo con esto también me permito mencionar un poquito que a veces como profesionales de la salud mental también a veces andamos cargando con esos prejuicios, ¿no? Entonces, importante también como profesionales de la salud mental seguirnos actualizando, seguir viendo los temas, ¿no? Ser un poquito más sensibles, ¿no? Pues no solo en este tema, en todos los temas que tienen que ver con la salud mental. Oye, y tenemos aquí unas preguntas. Nos preguntan, ¿el corte siempre es un indicativo de suicidio? O sea, el que alguien se autolesione. Ya lo mencionamos, pero pues hay que reiterarlo porque es de estos mitos más comunes. No tiene que ver directamente con el suicidio. La mayoría de las personas que se llegan a cortar no tienen ni siquiera el pensamiento de quitarse la vida, ni siquiera es algo que deseen. Pero nada más habría que hacer como ahí como la aclaración. Entre más heridas se realice una persona, más frecuentes y con más formas de autolesión, sí aumenta el riesgo de suicidio. Okay. Entonces, en algunos casos, digo, la mayoría no lo realiza tanto, pero hay quienes ya no nada más se quedan con el cutting, sino que buscan otras formas de hacerse daño, hacen las heridas de manera más constante, y esto tiene que ver con cierta psicopatología e incluso es como de estos criterios que se tienen que tomar en cuenta para ver si a una persona, si a un adolescente se le da nada más esta consejería breve y de alguna forma uno espera ver, bueno, cómo va avanzando, o si ya se toma la decisión de decir, bueno, es que tiene que ir directamente ya a terapia, ya a un servicio especializado, porque pues sí hace mucha diferencia de alguien que se hizo una herida, nada más como por experimentar, Claro. a alguien que ya lleva más de varios meses haciéndose heridas, que ya ha tenido varios métodos y que incluso ya tiene varias cicatrices, que pues también se llegan a dar estos casos también en escuelas y por lo cual pues sí es muy importante que uno también esté muy atento. Sí, claro. Hay otra pregunta que dice, ¿qué hago si mi hijo no quiere hablar sobre este tema? Si alguien no quiere hablar de este tema, pues ahora sí que no hay como una receta ideal que estaría genial que hubiera una Claro, receta de, sí. bueno, le digo estas dos, tres palabras y ya, Y ya. listo. Pero esto va a depender mucho de la comunicación que se tiene en cada familia, con cada adolescente. Lo que sí diría como recomendación en general para todos es buscar esta comunicación y buscar de qué manera hacer que funcione. Hay adolescentes que nos lo dejan muy fácil y ellos solitos se sueltan, se van y dan toda la información que uno quisiera y hasta además y lo hablan. Y también hay quienes por su estilo de comunicación, por su personalidad, no van a expresar tanto y van a ser quizás de menos palabras y hay que también entender que pues no todos van a ser de la misma manera. Si nosotros planteamos el tema sin estigma, sin prejuicio y lo damos con apertura, se puede hablar del tema. Lo que sí es que sí hay que hablarlo, porque si no nos quedamos como el, no, pues qué tal que le digo algo de este tema y le voy a dar idea, pero realmente no. Uno puede incluso planteárselo de, oye, he escuchado que hay algunos compañeros tuyos, algunos otros de tus amigos, no sé, que a esta edad pues empiezan a hacer heridas o que llegan a hacerse daño. ¿Has escuchado sobre eso? ¿O lo has visto? No sé, de alguna forma introducir el tema y eso ya va sentando como el espacio para hablarlo. El problema es cuando uno ni siquiera menciona el tema y que no estaría dando la oportunidad a que lo platiquen.
Claro, así es. Y justo, pues en ese sentido hay otra pregunta que creo ya se respondió bastante bien, que dice, ¿cómo puedo saber si mi hijo se autolesiona? Y con ello, una pregunta siguiente es, ¿lo tengo que revisar cada cierto tiempo? Sobre esto de la revisión, pues vamos, también depende de cada familia, la dinámica familiar y ahora sí que hasta el sentido común. Si uno está como de, oye, pues déjame revisar a ver si no te hiciste algo diario, pues evidentemente esto va a generar fricciones, va a generar molestia, Claro. incluso puede generar ya una resistencia y una molestia ante el tema, porque ya no se estaría respetando esta confianza de que la otra persona no lo va a hacer. Entonces, igual no hay como una ley ahí de tienes que revisarlo cada tanto tiempo, pero sí mantener el tema, incluso si alguien ya lo detectó, ya se atendió, ya se habló el tema, sí preguntarle, no sé, quizás después de 2, 3 días, a la siguiente semana de, oye, ¿no te han vuelto a dar ganas de que se repita? Porque esto igual no lo habíamos mencionado, Ujú. pero es algo que tiene cierto componente adictivo, no de la manera en la que sucede con una sustancia psicoactiva como con Ok. una droga, pero sí hay quienes comienzan a realizarlo más seguido. Entonces, si alguien estaba muy angustiado y se hizo una primera herida, las siguientes veces va a necesitar menos angustia para recurrir a hacerse más heridas. Entonces, se puede decir que sí es natural dentro de este comportamiento que uno tenga esta ansiedad de repetirlo. Ujú. Ya, claro. Pues doctor, ya casi estamos por finalizar nuestro temita del día de hoy. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna conclusión en general? Pues lo principal y yo lo que pues sí quisiera como compartir es que sí es muy importante que hablen con los adolescentes, de verdad es algo fundamental. Hay veces que uno se llega a quedar con la idea de, bueno, es que no se puede hablar con ellos, son difíciles. Desgraciadamente hasta con colegas de repente es como de, china, es que vas a trabajar con adolescentes, es como de, Sí, no, pues no, no, gracias. Pero en sí. realidad es una etapa muy bonita, es una etapa muy difícil, pero que por lo mismo también se requiere mucho, muchísimo apoyo. Entonces, brindarles este espacio de hablar, comunicación, comunicación que sea bidireccional, no nada más de al estilo de dime qué fue lo que hiciste, cómo te fue, y casi como si fuera un reporte, sino más bien de también yo te comparto qué es lo que siento, cómo me fue, compárteme ahora tú qué fue lo que hiciste, cómo te llevas con tus amistades, qué te interesa. Si estamos más cercanos a los adolescentes y les brindamos esta apertura y empatía, de alguna forma ya estamos realizando prevención ante este tema. Así es, y pues justo si tú eres padre, madre de familia, recuerda que no estás solo en este proceso, siempre hay alguien que te puede orientar, que te puede apoyar, y para todos en general, recordemos que tenemos nuestros ecosamas, a donde podemos acudir para recibir esta orientación. Si ya se requiere una ayuda más profesional, también ahí se puede tener la línea de la vida, como les mencionaba, ¿no? De atención inmediata, 800-911-2000. Entonces, tenemos, los medios tenemos para apoyarnos, ¿no? Entonces, hay que buscarlos, no están solos, hay que seguirnos informando, es muy importante eso también. Y pues nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estos minutos y los esperamos en las siguientes transmisiones. Gobierno de México.